Hola. Bueno, primero antes de presentarme quiero decirles un poquito de contexto. Un chatbot es un programa de computadora diseñado para simular una conversación entre el humano y la computadora, especialmente el Internet. ¿Cómo funciona esto? El usuario escribe una necesidad y esta necesidad tiene un intento y tiene una entidad. El intento es la acción que va a realizar el usuario y la entidad es lo que acompaña a esto, lo que da el contexto. Hoy yo les voy a hablar de cómo diseñar chatbots amigables y hoy vamos a cubrir tres partes. La primera es la personalidad, la segunda parte son tareas básicas y al final vamos a hablar de las mejores prácticas. Bueno, ahora sí me presento. Yo soy Penélope Ramírez, soy diseñadora gráfica egresada de la Facultad de Artes Visuales de Monterrey, México. En el 2011 comencé a trabajar como diseñadora de experiencias. Actualmente trabajo en Accenture. He colaborado en proyectos de finanzas, educación, tecnología, telecomunicación. Y bueno, soy fan del research y del comportamiento del usuario y cuando no estoy haciendo ese tipo de cosas, me gusta mucho tomar el té. El primer proyecto en el que estuve colaborando en Accenture fue un asistente digital. La verdad, cuando comencé no tenía como mucho contexto, ni siquiera era usuario de este tipo de tecnologías. Y, y bueno, se había realizado todo un proceso para entender las necesidades de negocio, también para entender al usuario qué es lo que querían hacer. Entonces, teníamos también todo esto cubierto y se había lanzado una prueba piloto. Después de la prueba piloto, en la primera semana tuvimos un aumento de interacciones de un 370% aproximadamente, lo cual trajo consigo pues una gran cantidad de feedback. Y estos son extractos de las conversaciones que tenían los usuarios con el chatbot. Y bueno, van a decir si ya habías hablado con los usuarios, si ya les habías preguntado qué es lo que querían, por qué la interacción no tenía éxito. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, podemos leer de que eres, eres muy estúpida como antes, no hubo mejoras, realmente no sé quién permitió tu lanzamiento, pero fue un gran error. Buenas noches. Y ese supongo que fue un usuario frustrado y la verdad me rompió un poco el corazón. Del otro lado, no puedo estar segura que así sucedió la conversación, pero creo que así fue. Nuestro bot se presentó, le preguntó cómo lo podía ayudar y nuestro usuario en japonés le dice hola. La respuesta que tenía nuestro bot para cuando no encontraba la solución solo decía I don't know what you mean, no sé qué quieres decir. Entonces, el usuario se da cuenta de que hay ahí un problema y le pregunta, ¿hablas japonés? Para lo que nuestro bot le contesta, I don't know what you mean. Entonces, similar a cómo reaccionamos los humanos, el usuario le vuelve a preguntar, o sea, aplicó las mismas reglas de no me entendiste, déjame te vuelvo a preguntar. Entonces, ¿entiendes japonés? I don't know what you mean. Entonces el usuario se empieza a frustrar un poco y le ordena que entienda japonés, a lo que nuestro bot responde lo mismo. Entonces el usuario ve que no va a llegar a nada y dice, gracias idiota, y supongo que la respuesta fue, I don't know what you mean. Entonces, aun cuando el usuario había tenido una mala experiencia, quiero que tomemos un minuto para ver esta parte, que aun cuando estaba enojado, le dio las buenas noches y de este lado lo saluda. Y antes de decirle idiota, le da las gracias. ¿Y cuál es la razón para eso? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que lleva a un usuario para que a pesar de que esté enojado, le da las gracias o le dice buenas noches? Y bueno, buscando información acerca de la interacción humano-computadora me topé con esta, que dice que es un concepto que sin pensarlo aplicamos las mismas reglas sociales, las mismas heurísticas para interactuar con un humano que con una computadora. Y esto es debido a que las computadoras nos recuerdan algunos atributos humanos, lo que nos hace ignorar un poco el hecho de que no tienen ni sentimientos ni motivaciones. Y bueno,
aplicamos como las mismas reglas. ¿Cómo es esto? Vamos a desmenuzar un poquito la anatomía de un chatbot. Normalmente cuando diseñamos un chatbot le asignamos un nombre, le asignamos una personalidad como este tono de voz, pero también tiene atributos y comportamientos sociales. Uno de ellos es la reciprocidad. Yo le hablo en un tono y espero recibir como ese tono de regreso. La interactividad. Yo presiono un botón y la computadora va a reaccionar, va a tener una actividad. Y otra cosa es que realiza tareas humanas. En este caso, por ejemplo, reservar una sala de juntas, tú le estás pidiendo eso a tu asistente digital y él va a hacer la tarea, que es lo que normalmente haría, te ayudaría a un humano. Bueno, la personalidad es un atributo familiar para nosotros. Sabemos cómo responder dependiendo del tono de voz que usan con nosotros, las posturas y los gestos. Tú ya te puedes dar una idea. Cuando llegas con alguien y este alguien tiene como cara de enojado, ya sabes lo que te espera, ya sabes lo que viene. Entonces, si alguien es amable, es probable que seas más paciente con esta persona. Si nuestro bot tiene como este tono más amigable, el usuario podría pasar por alto algunos errores y ser más paciente, volver a preguntar hasta que tenga la respuesta. Y pues en nuestras pruebas de usabilidad, uno de los comentarios más recurrentes que teníamos es que la conversación se sentía muy acartonada y robótica. Y sí, ese era un comentario que nos hacían de que está muy robótica. Eh, Otro hallazgo es que la palabra chatbot ponen el mindset incorrecto a las personas. Creen que pueden tener cualquier tipo de conversación con este asistente digital cuando no es así, cuando somos nosotros quien vamos nutriendo esto e idealmente gracias a la inteligencia artificial pues van a ir aprendiendo, pero pues en un inicio no es así. Y si nos basamos como en este concepto de computadoras como seres sociales, si tu asistente se comunica de una forma amena y amigable, pues como les decía, es probable que reciba eso de regreso por parte del usuario. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo mantener este balance entre comunicar los atributos de tu marca? En este caso, a quien diseñamos era una empresa de tecnología, entonces sí era como muy técnico, todo muy institucional, y cómo añadimos esa parte como más amigable. No sé cuántos de ustedes hayan visto la película de Mean Girls, pero es una escena que me gusta y que creo que aplica muy bien. En el trabajo es esta maestra como muy formal, con lentes y todo. Fuera de la oficina se la topan y es como, ¿qué es esto? De que no es la misma persona. Y creo que siempre dependemos del contexto en el que estamos. Yo no me comporto de la misma forma, aun cuando sean las mismas personas, no me comporto de la misma manera en la oficina y fuera de la oficina. Eh, Probablemente es algo que todos aplicamos. ¿Por qué no aplicar esto con nuestro asistente digital? Entonces, después de un poco de investigación, fue lo que decidimos hacer. Mantener un tono más institucional, más directo para cuestiones laborales y otras para cuestiones de fuera de trabajo. El haber encontrado o el tratar de buscar ese balance también nos ayudó mucho pues a reducir este mal feedback del que les hablaba. Y por ejemplo, de un lado tenemos cómo contestaría nuestra asistente en el trabajo de una forma optimista y directa. Este es un mensaje real que teníamos en el bot, donde dice, lo siento, solo puedes acceder a tus días, a tu información de días de vacaciones si estás en UK, pero siempre puedes como acceder y le dábamos la liga a un portal. Cuando platicábamos con el usuario nos decía, es que me siento celoso de que ellos tengan esta información y yo no, simplemente no me digas. O sea, si no me la puedes dar, no me digas que no me la puedes dar, como, ¿por qué? Lo que hicimos fue modificar ese texto y solo decirle como, ve y búscalo aquí. Igual le estábamos reduciendo como sus pasos, pero pues ya no le estábamos informando que en otra parte sí tenían acceso a eso. La razón es que los mensajes con tono negativo afectan la percepción del usuario. Para el tono de voz que usábamos como de small talk, era algo más amigable, pero al mismo tiempo nerd, pues porque es una empresa de tecnología y es un bot que te ayudaba pues a hacer tareas de trabajo. En un inicio queríamos regresar a los usuarios a la conversación. No importaba lo que me preguntaras, yo te iba a regresar a la conversación. Luego decidimos cambiar un poco eso y
¿sí? No voy a añadir como la funcionalidad de darte el clima, porque para esto no es este bot, pero te doy una solución para eso. ¿Por qué no intentas con este sitio? La razón para esto es demostrar una postura más abierta, ayudar que la interacción se sienta más natural. Puede parecer algo bastante lógico o algo como sentido común, pero cuando estás diseñando estás tan enfocado en encontrar las tareas adecuadas para darle al usuario, diseñarlas bien, que estén bien desarrolladas, que visualmente todo sea como entendible, que te olvidas un poquito de este tipo de detalles que al final afectan mucho. Les digo, nuestro usuario terminaba fijándose más que si la conversación estaba acartonada, más que si había resuelto su necesidad el bot o no. Con esto cerramos la parte de personalidad y pasamos a las tareas principales. No importa todas estas tareas que les mencionaba, como reservar una sala, como checar tus días de vacaciones, todo eso, creo que hay tareas que tenemos que diseñar sí y les voy a hablar de eso. Normalmente cuando estás trabajando en un bot haces como estos flujos, como el del lado derecho, que les sirve para que el equipo de desarrollo pueda entender cuáles son los pasos, cómo va a fluir la conversación. Les voy a presentar primero la estructura del onboarding, que es la visita. Aquí teníamos 3 escenarios distintos. El primero es cuando el usuario visitaba el bot por primera vez. En este caso, el bot saludaba, se presentaba, le decía los comandos más comunes, después le preguntaba si quería saber las tareas o si quería brincar el tutorial. Pues si querían saber las tareas, les presentábamos como todas las categorías que teníamos y de ahí podían brincar a realizar una. Le preguntábamos cómo en qué los podíamos ayudar, el usuario daba su input, comenzaba la transacción, después cerrábamos con feedback y despedida. En caso de que el usuario ya había visitado el bot anteriormente, lo único que hacíamos era saludar, recordarle los comandos comunes y después iniciar como todo el flujo donde le pedíamos que nos dijeran que lo podíamos ayudar. Si el usuario había entrado anteriormente en el mismo día, solo lo saludábamos y no le teníamos que recordar los comandos porque ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve esto. Estas no son las conversaciones reales, pero quería como mostrarles cómo sucedía. Hola Penélope, me presento, soy una asistente digital, lee nuestros términos y condiciones, acuérdate que siempre puedes usar la palabra cancel y help para darte como instrucciones y ahora te doy como lo que puedo hacer. ¿Quieres saber el tutorial o quieres brincarlo? La siguiente parte es esencial, es como de ayuda. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ofrecer canales adicionales y como estos problemas más comunes y también darle la opción de dar feedback. Aquí en un inicio pueden ver el segundo onboarding, que es ya entré ya entré al bot y te doy los comandos que puedes usar. El usuario pide ayuda, le damos un canal para que tenga como esta atención personalizada y pueda contactar al equipo por correo. Ese link los llevaba a un correo y después le decimos como que qué tipo de soporte necesita. ¿Necesitas recordar las tareas que ya tenemos? ¿Quieres otros canales o simplemente quieres cancelar esta interacción? Ahora la parte del feedback. Esto creo que es esencial porque es lo que nos va a ayudar a seguir puliendo nuestro producto. Entonces, tenemos que siempre cuidar de tener un canal donde el usuario pueda darnos sus comentarios. Teníamos 2 formas de cubrir esto. Una forma era que el usuario lo hiciera de forma proactiva, es decir, yo le escribo al bot que quiero darle feedback. La otra forma era que al final de una tarea, ya cuando nos habíamos asegurado que el usuario había terminado esa tarea, ahora sí le preguntábamos que cómo había sido su experiencia, si era buena o era mala. Entonces aquí podemos ver un poco el flujo de esa conversación, que es cómo fue la experiencia. Si fue mala, entonces habilito
un campo dinámico para, para reportar este problema. Después, ya que el usuario nos daba su input, nos podíamos despedir de él. Este es el ejemplo de cómo sucede esa conversación. De nuevo, el onboarding es cuando ya había entrado por segunda vez en el día, así que solo me dice cómo te puedo ayudar. El usuario dice que quiere dar feedback. Nuestro bot le dice que le encanta recibir como estos comentarios, cómo fue su experiencia, ¿fue buena o fue mala? En este caso, híjole, tuvimos problemas técnicos y ya no supe dónde me quedé. Un segundo. Me encantaría saber en qué parte de la conversación me quedé porque no me di cuenta que me había sacado la plataforma. Bueno, espero no repetir. Si estoy repitiendo, lo siento mucho. Bueno, como les decía, también teníamos la parte de feedback, donde teníamos como estos, donde teníamos para que el usuario diera su feedback de forma proactiva o de forma proactiva o al final de la conversación. Entonces, ya dependiendo cómo había sido la experiencia, se habilitaba un campo para que reportaran como los problemas más recurrentes y esto lo que nos permitía también era obtener información cualitativa y cuantitativa. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo sucedía eso. El bot se presenta, el usuario dice que quiere dar feedback y el bot le dice que le encanta recibir como su input y le pregunta que cómo fue la experiencia. Si la experiencia en este caso fue mala, entonces se habilita un campo para que nos expliquen los detalles de dónde estuvo el problema, en qué tarea.
Aquí en este caso el usuario dice que fue cuando intentó hacerlo de out of office y cuando le dan clic en submit le damos las gracias y le recordamos que pues su input hace mejorar nuestro producto. Ahora, tenemos otra parte que es como muy importante y es el manejo de errores. Aquí podemos jugar un poco con nuestro tono de voz. Entonces, aprovecha el tono de voz que tengas si tienes uno juguetón, pero en caso de que ya sea un error recurrente, yo recomendaría que dieran un mensaje de ayuda. El bot ya no pudo entender, ya no me pudo dar la información que yo estaba buscando, probablemente no la va a tener tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? La forma es ofrecerle el canal de ayuda. ¿Cómo se ve eso ya en la conversación? El usuario está tratando de poner como su mensaje de out of the office y aquí queríamos tener como un mensaje más juguetón. Le digo que soy muy joven para entender esto, que sí puede intentar con palabras distintas. El usuario lo intenta de nuevo, sin embargo el bot sigue sin tener la respuesta, pero aquí es donde les digo que ya no es chistoso y ya puedo comenzar a frustrarme un poco por no tener la información que estoy buscando. En ese caso, le damos la opción de regresar al flujo de ayuda o cancelar esta interacción. Luego pasamos a la parte chistosa, a la parte divertida. En nuestro caso nos dimos cuenta que mucho el mal feedback que recibíamos era también porque los usuarios querían preguntar cosas que no estaban dentro de las conversaciones que habíamos planeado. Aquí pueden ver, por ejemplo, había mucha gente tratando de preguntar cosas en idiomas distintos. Entonces, lo que hacía nuestro bot era contestarle como, de momento solo hablo inglés, me gustaría aprender tu idioma, pero ahorita podrías traducir eso para mí. Teníamos otras cosas como que le preguntaban información personal, como que si tenía novio, dónde vivía, qué edad tenía, y teníamos esa respuesta de, bueno, mi desarrollador me dijo que no diera información personal a extraños. Intentábamos como mantenerlo muy nerd, pero al mismo tiempo como amigable. Otra cosa que queríamos hacer es, ya te contesté esta parte y ahora te intento regresar un poquito de una forma más sutil al flujo de la conversación de trabajo. Y bueno, aquí el ejemplo. Este sí fue un ejemplo real. Le pregunta el usuario que si le gusta la pizza y a nuestro stakeholder se le ocurrió que podíamos contestar no, pero si comiera me gustaría de que chips y guacamole. Está bastante nerd, la verdad. Y después ya era como, ok, podemos regresar a las tareas, ¿cómo te puedo ayudar a resolver esta parte? Bueno, con esta parte ya cubrimos todo lo que son las tareas esenciales y que te van a ayudar a mejorar la interacción con tu usuario. Ahora me gustaría que habláramos un poquito de las lecciones aprendidas y lo primero es simular interacciones humanas va a crear como este lazo de empatía con tu usuario, pero también es importante que no tratemos de cruzar esa línea que confunda al usuario sobre el ente con el que está interactuando. Porque me ha pasado en varias ocasiones que comienzas platicando con un asistente virtual y en algún momento cambia la interacción a una persona real y ahí es como, a ver, no sé, entonces tiene que ser como esta interacción muy clara. También, al igual que con las personas, es permitido tener una otra personalidad y otro tono de voz complementario. Y si tu bot cuenta con pocas tareas, pues ofrécele al usuario como estas opciones limitadas. Y eso me recuerda como esta interacción que tuve con un banco, eh, donde me daban, te digo, como estas opciones y si eran todas las opciones que tenían, pues ¿por qué me estás pidiendo que escriba algo si es muy limitado? Entonces, esa es como una parte que tener siempre en mente. Otra cosa es, recuerda los atributos de tu marca. ¿Quieres como permear este ADN en tu bot? Y otro tema es que es 2020. El género importa aún cuando es un bot. En nuestro caso, es una empresa que se preocupa como mucho de estos temas, entonces queríamos
que nuestro bot se mantuviera lo más neutro posible, que tuviera un nombre neutro y que además no evocara como estos estereotipos de, ok, es que tienes que ser mujer porque pues eres un asistente. Entonces sí hay que ser como cuidadosos y prestarle un poquito de atención a esos temas. Otra cosa es que los usuarios van a probar el bot hasta que encuentren una falla. Lo van a probar, van a hacer más preguntas y cuando encuentren esa falla te van a dar feedback. Y cuando entré a este proyecto me compartieron varios recursos. Dos de ellos son películas. Uno es la película de Her. Y creo que este es un ejemplo muy claro y un poco exagerado de cómo la personalidad influye y cómo puede jugar un papel decisivo al momento de interactuar. La otra es la de Big Hero, que tiene como en unas escenas donde le están preguntando algo a este robot y no lo entiende, entonces les da las instrucciones de cómo le deben preguntar y también las funciones con las que puede ayudar. También si están interesados como en seguir aprendiendo del tema, las chicas de Women in Voice están compartiendo constantemente conocimientos alrededor de todo esto, entonces pueden seguirlas en redes sociales. También en Medium está el Chatbot Magazine, donde comparten muchísimos artículos. Aquí la cosa es que la mayoría son pues en otros países y sí influye un poco pues el contexto en el que estemos. Bueno, y si les gustaría continuar con la conversación, me pueden encontrar en LinkedIn como Montserrat RT o también enviarme un correo a montserratrt21@gmail.com. Y también quería darle las gracias a María Acevedo, no sé si esté aquí, pero fue la persona que me compartió como todos los conocimientos y me inyectó como toda esta pasión por aprender de chatbots, aun cuando yo no era como el usuario meta, y también al equipo de Accenture con el que estuve colaborando para llevar a cabo este proyecto. Y pues, bueno, muchas gracias. A ver, aquí tenemos unas preguntas. ¿Podrías comentarnos más sobre este proceso de encontrar el discurso intermedio para el contexto del trabajo y fuera? Sí. Voy a dejar de presentar. Sí. Sí, creo que aquí es muy importante tener mucha interacción con tu usuario final. Les recomiendo tener muchas entrevistas para saber qué es lo que piensan, probar como los mensajes que tengan y también si tú ya tienes algo escrito, a lo mejor tú ya tienes como algunas hipótesis, compárteselas a tu usuario para saber su punto de vista. Otra cosa que hicimos, porque sé que también a veces los recursos son limitados para meterle a la parte de como de investigación, entonces puedes hacer guerrilla. Lo que hacíamos era, a ver, estos son los mensajes que podríamos tener en el bot, dime cuál te gusta más. Selecciona uno nada más, así de que es literal en un post-it. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿Qué puntos de los que nos mencionaste podríamos aplicar al momento de desarrollar un chat online con agentes reales? Creo que igual, o sea, últimamente he platicado con las personas acerca de los servicios. Yo considero un chatbot un servicio. Entonces, por ejemplo, la parte de manejo de errores, pues son personas, no tienen toda la información, pasaron a lo mejor por un entrenamiento, pero no tienen toda la información. Yo lo único que quiero como usuario es que me ofrezcas alguna alternativa. Yo sé que a lo mejor no me puedes resolver todo, pero dame alguna alternativa. A lo mejor la alternativa va a ser solo un curita, a lo mejor no me va a resolver el problema, pero creo que si el agente real te puede como reconocer su error y decirte, a lo mejor puedes checar en tal sitio de internet o revisar tal cosa, creo que con eso el usuario va a bajar un poquito su nivel como de enojo, que al final pues es lo que obtenemos cuando no nos dan la respuesta. Este chatbot usa
usamos una tecnología que se llama Druid de Microsoft, pero actualmente hay como muchas plataformas también. Esto sí era como muy técnico y tenía mucho trabajo, como que la parte de desarrollo, era un equipo bastante grande el que estaba como trabajando en esto, pero actualmente tienes plataformas como en Facebook, por ejemplo, que son muy amigables, que no necesitas tener tantos conocimientos previos. Entonces, te recomendaría a la mejor que busques cuáles son las opciones, que también elijas dependiendo como el alcance de tu proyecto. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al momento de encontrar un punto medio para las respuestas de los bots con negocio? No estoy segura de haber entendido totalmente esto. Pero lo que te puedo recomendar es que primero analices bien cuáles son los atributos de tu marca, los que quieres comunicar. Creo que uno de los atributos también que tenía nuestra marca era como que fuera muy fresh. Entonces, nos cruzó por la mente usar como muchos signos de exclamación y todo, pero luego nos dimos cuenta que eso podía hacer ver como tonto, como hueco nuestro bot. Entonces, te recomiendo que tengas como esta lista de los atributos y así como normalmente hacemos el diseño de personas para los usuarios, puedes crear lo mismo para tu bot, como para tener en mente a quién le estás hablando, quién es tu cliente final y cuál es la personalidad que le otorgaste a tu bot. Entonces creo que ese podría ser un ejercicio que te ayude como a mantener ese punto medio. ¿Cómo gestionar el sarcasmo? No sé si te refieres a la parte de los usuarios o a la parte del bot. En la parte de los usuarios hay algunos comentarios que puedes ignorar. O sea, teníamos respuestas que no eran recurrentes. A lo mejor por ejemplo, ni siquiera nos decía dónde había sido su problema. Es algo que simplemente no puedes atacar. Es chistoso leerlo y te da a lo mejor como una alerta como diseñador de, ok, mi usuario se está sintiendo frustrado, mi usuario está teniendo problemas, déjame identificar dónde está el problema. Pero creo que en donde te deberías de enfocar es más bien cuando ya es un problema recurrente. Por ejemplo, no pude poner mi mensaje out of the office. Si eso es algo que ves que el usuario está intentando y no puede llegar a eso, pues ya tienes que hacer una investigación de cuál está siendo el problema. Pero sí, yo no le pondría a lo mejor tanta importancia como a estos comentarios como sarcásticos del usuario. Esta semana me tocó usar el chatbot de Telmex. Telmex, para darles contexto, es como esta empresa de telefonía. eh, Está enfocado como a internet y teléfono de casa. Yo quería hacer como el upgrade del plan que tengo ahorita, que al parecer falla, a otro que incluye Netflix y como cosas extra. Entonces, me iba dando las opciones. Era a ver, como, ¿qué es lo que quieres hacer? Le escribía, identificó muy bien cuál era mi intento y después me daba las opciones con las que podía seguir. Era como, ok, ¿actualmente cuentas con Netflix o no cuentas con Netflix? Sí, cuento con Netflix. Entonces me daba como estas opciones. Incluso me salí de la página y cuando regresé me preguntó si quería retomar la conversación que había dejado previamente. También no me pudieron resolver mi problema, pero me ofrecieron como ayuda extra. Es como, no lo podemos hacer aquí en el bot por problemas técnicos, entonces te damos este número para que marques. Creo que fue una experiencia bastante buena. No lo pude resolver, pero fue buena experiencia. Y pues bueno, muchas gracias. Y pido una disculpa por los problemas técnicos, pero espero que se puedan llevar algo de esta plática. Nos vemos.